La primera canción que yo canté en vivo tenía 6 años y era una cruz de marihuana. Johnny Rivera contó qué le dijo Sonia Restrepo, la esposa de Jason Jiménez, en el homenaje. En las últimas horas, una declaración del reconocido cantante Johnny Rivera ha despertado una gran atención mediática. Durante un homenaje cargado de simbolismo y respeto, Rivera reveló que sostuvo un breve pero significativo intercambio con Sonia Restrepo, esposa del también artista Jason Jiménez. Aunque no se han dado a conocer detalles específicos, sus palabras bastaron para generar impacto y múltiples reacciones en el ámbito artístico. El momento, descrito como sobrio y emotivo, ha sido interpretado como una muestra de respeto y humanidad en medio de un evento muy especial, captando la atención del público y de los medios sin recurrir a la polémica. En medio de la solemne atmósfera del Movistar Arena, aún cargada del silencio que deja una pérdida tan inesperada, el homenaje avanzaba como un río de emociones colectivas. 4 días después del trágico accidente aéreo del 10 de enero, miles de personas seguían llegando, muchas con flores en la mano, otras simplemente buscando un espacio para agradecer la música y la energía que Jason Jiménez había entregado durante su vida. La escena se sentía viva. Luces atenuadas, murmullos contenidos y una multitud que parecía respirar al mismo ritmo, unida por un mismo sentimiento. Cuando los primeros acordes comenzaron a sonar, el público reaccionó con una mezcla de nostalgia y calidez. Artistas como Pipe Bueno, Ciro Quiñones, Alzate, Arelis Genao, Franci, Jesse Uribe y Paola Jara fueron tomando el escenario uno a uno, cada cual aportando su propia manera de recordar al aventurero de la música popular. Las canciones se transformaban en abrazos sonoros, en mensajes de cariño que parecían dirigirse directamente a él. Entre ellas, Destino Final y MLP resonaron con una sensibilidad especial, logrando que muchos asistentes alzaran sus teléfonos, grabando no solo un momento, sino un sentimiento compartido. Johnny Rivera, visiblemente conmovido, apareció en el escenario con un aplomo sereno. El público se recogió en un silencio respetuoso, como si supiera que ese instante tenía un peso particular. Su interpretación no fue solo un tributo musical, sino también un gesto de cercanía humana hacia la familia y hacia todos los que estaban tratando de asimilar la pérdida. El homenaje no buscaba dramatizar lo ocurrido, sino destacar el legado artístico y la huella emocional que Jason dejó en su entorno. Pero el instante que realmente sorprendió al público fue cuando varios artistas se reunieron para interpretar El Aventurero en el Cielo, una versión creada especialmente para esta despedida. Las voces se mezclaron mientras una imagen de Jason iluminaba las pantallas gigantes, generando la sensación de que seguía allí, acompañándolos. No hubo gritos ni exclamaciones exageradas, solo un profundo silencio que, por momentos, decía más que cualquier aplauso. La presencia de familiares y amigos, algunos tomados de la mano, reforzaba la impresión de que el homenaje trascendía lo artístico. Era un acto comunitario, un espacio en el que todos intentaban transformar el dolor en memoria y la ausencia en gratitud. La música popular, género que Jason elevó con esfuerzo y constancia, se convertía esa noche en un puente emocional entre escenario y público. Y cada aplauso, cada mirada hacia el cielo, parecía decir lo mismo, que su voz, su energía y su historia seguirán vivas en todos los que lo escucharon alguna vez. A pesar de la intensa carga emocional que se vivió en el Movistar Arena, la figura de Sonia Restrepo permaneció envuelta en un silencio que, lejos de ser distante, transmitía un profundo respeto por la memoria de su esposo. Entre abrazos, gestos discretos y miradas que lo decían todo, ella eligió mantenerse al margen de los micrófonos. No hubo declaraciones públicas, ni palabras formales ante la multitud. Solo una presencia serena que acompañaba cada momento del homenaje. Mientras tanto, la madre y una de las hijas de Jason fueron quienes, con voz pausada, compartieron unas breves palabras que el público recibió con un respeto absoluto. Sin embargo, entre bambalinas, un pequeño diálogo empezó a llamar la atención horas después. Johnny Rivera, visiblemente conmovido por la magnitud del tributo, compartió en sus historias de Instagram una parte íntima de la conversación que tuvo con Sonia durante el evento. El relato de Rivera fluía con sinceridad. Describía cómo el cariño del público lo había estremecido, cómo la energía del recinto parecía envolverlo todo, y cómo, en medio de esa ola de afecto, había encontrado una sensación de paz difícil de explicar. Sus palabras reflejaban la potencia emocional del momento, algo que él mismo confesó no poder olvidar.
Fue entonces cuando mencionó lo que Sonia le transmitió en voz baja, lejos de cámaras y del bullicio. Según Rivera, ella expresó la paz y la alegría que le daba pensar que Jason, donde estuviera, estaría profundamente agradecido por tanto cariño, que ese apoyo masivo, tanto dentro como fuera del escenario, era una prueba del impacto humano y artístico que él había dejado. No fue un discurso preparado ni una declaración oficial. Fue un pensamiento íntimo, un susurro lleno de gratitud que Rivera decidió compartir con tacto, sin añadir interpretaciones ni dramatismos. En paralelo, la familia enfrentaba otra situación: la aparición de perfiles falsos en redes sociales atribuidos a Sonia. Para aclararlo, la hermana de Jason, Lina Jiménez, publicó un video afirmando que su cuñada no había emitido ninguna declaración pública ni publicado nada en redes tras la tragedia. La advertencia buscaba protegerla de especulaciones y evitar que seguidores confundidos cayeran en información no verificada. Aún así, muchos jimenistas permanecen atentos, esperando el momento en que ella decida hablar, si es que así lo desea. Mientras tanto, el silencio de Sonia sigue siendo interpretado no como ausencia, sino como un gesto íntimo de duelo y respeto. Y en ese espacio recogido, las palabras transmitidas por Johnny Rivera sirven para recordar que, incluso en los momentos más difíciles, el afecto colectivo puede convertirse en un refugio que acompaña, sostiene y honra. En medio del eco emocional que dejó el homenaje, muchos asistentes y también quienes seguían la transmisión desde casa, comenzaron a recordar cómo la figura de Jason Jiménez llegó a ocupar un lugar privilegiado dentro de la música popular colombiana. Su ascenso no fue inmediato. Se construyó paso a paso, con esfuerzo, constancia y una conexión auténtica con el público. Y para comprender la magnitud del legado que ahora se honra, es imposible no volver a aquellos momentos clave que marcaron su carrera. El primer gran punto de quiebre ocurrió cuando su tema, Aventurero, empezó a cobrar fuerza en plataformas locales, mucho antes de convertirse en un fenómeno nacional. La canción era fresca, dinámica y tenía ese toque desafiante que conectaba con quienes buscaban una mezcla entre relato cotidiano y energía festiva. Lo que pocos imaginaban era que este sencillo, que inicialmente se movía en círculos regionales, pronto se transformaría en un himno indispensable en fiestas, ferias y conciertos. Cada presentación en vivo sumaba más seguidores, y su nombre comenzó a aparecer con mayor frecuencia en los programas de radio especializados. Pero el verdadero impulso llegó cuando Jason se presentó en varios escenarios masivos, donde Aventurero estalló con una fuerza inesperada. En ferias como las de Manizales y Medellín, la reacción del público fue tan contundente que su equipo entendió que estaban ante algo grande. Los videos aficionados grabados por asistentes se viralizaban con rapidez, alimentando una ola de interés espontáneo que trascendía las fronteras regionales. De un momento a otro, la canción no solo se escuchaba, sino que se coreaba con una energía que parecía multiplicarse por miles. Después llegó Mi Venganza, otro de los trabajos que consolidó su identidad artística. Este tema exhibió una faceta distinta, más madura, más intensa, con una narrativa emocional que demostraba su capacidad para moverse entre lo romántico, lo reflexivo y lo popular sin perder autenticidad. Fue a partir de ese lanzamiento que muchos críticos comenzaron a reconocerlo como una de las voces más prometedoras del género. Su timbre particular, su manera de interpretar y su facilidad para transmitir sentimiento lo posicionaron como un referente en ascenso. A medida que su repertorio crecía, también lo hacían los escenarios. Sus conciertos en Bogotá, Cali y Bucaramanga lograron convocar a miles de personas, y su presencia en festivales se volvió constante. Los medios nacionales empezaron a cubrir sus giras, entrevistarlo, seguir sus pasos. Era evidente que su carrera no avanzaba solo por estrategias de promoción, sino por la conexión auténtica que él generaba con el público. Y fue esa autenticidad la que lo llevó a conquistar audiencias internacionales. Presentaciones en Ecuador, Perú y Estados Unidos abrieron un panorama completamente nuevo. Allí, entre comunidades de colombianos y amantes de la música popular, Jason descubrió que su mensaje trascendía fronteras. Sus canciones hablaban de experiencias humanas universales: amor, desamor, superación, momentos de fiesta y también de vulnerabilidad. Esa capacidad de tocar fibras profundas lo convirtió en un artista cercano, querido y fácilmente identificable. La consolidación definitiva llegó con la interpretación en vivo de varios de sus éxitos durante transmisiones televisivas y eventos multitudinarios. Cada aparición reforzaba su presencia en la industria y ampliaba su audiencia. Su estilo, directo pero emotivo, le permitió destacarse en un género competitivo, donde no basta con tener una buena voz. Es necesario tener identidad, presencia y una historia que contar.
Así, pieza por pieza, Jason Jiménez construyó una trayectoria sólida, impulsada por canciones que se quedaron en la memoria colectiva y que hoy, tras su partida, toman un nuevo significado. El público recuerda no solo la música, sino la forma en que él la entregaba, con pasión, con humildad y con un compromiso genuino con quienes lo escuchaban. Y en ese recuerdo vivo, su figura continúa resonando con la misma fuerza que lo llevó años atrás a convertirse en uno de los artistas más queridos de la música popular. A medida que su carrera avanzaba con fuerza, Jason Jiménez también construía una vida personal marcada por la estabilidad y el afecto, un espacio íntimo que muchas veces servía como refugio ante las exigencias del mundo artístico. Aunque era una figura pública, mantenía ciertos aspectos de su vida familiar con discreción, cuidando tanto a su esposa, Sonia Restrepo, como a sus hijas, quienes siempre fueron el motor de su trabajo. En entrevistas pasadas, él mismo mencionaba que gran parte de su disciplina y visión provenían de su deseo de ofrecerles a ellas un futuro sólido y tranquilo. La rutina familiar se desarrollaba principalmente en Bogotá, donde Jason había establecido su hogar y donde encontró el equilibrio entre la vida urbana y la cercanía con su equipo de trabajo. La vivienda, alejada del ruido del centro, era descrita por quienes la visitaban como un espacio cálido, diseñado para compartir momentos sencillos, desayunos en familia, tardes de música improvisada y celebraciones familiares que, aunque discretas, estaban llenas de significado. Allí, entre guitarras, fotografías y recuerdos de sus giras, Jason encontraba la tranquilidad que no siempre podía llevar consigo en los escenarios. Sus hijas eran parte fundamental de ese ambiente. Aunque él procuraba mantenerlas lejos del foco mediático, hablaba de ellas con un orgullo sereno, asegurando que cada logro profesional tenía sentido solo si podía compartirlo con su familia. Era frecuente que, entre viaje y viaje, hiciera pausas para acompañarlas en actividades escolares o en momentos cotidianos que consideraba irreemplazables. Esa dedicación reforzaba la imagen de un artista comprometido no solo con su público, sino también con su papel como padre. La relación con Sonia se caracterizaba por un apoyo mutuo que se mantenía incluso en los momentos más desafiantes. Ella, siempre discreta, formó parte de las decisiones importantes y del crecimiento personal del artista. Aunque evitaba las cámaras y declaraciones públicas, su presencia constante en eventos familiares y en algunos momentos clave de la carrera de Jason hablaba por sí sola. Entre ambos existía una dinámica basada en la confianza, el respeto y un amor construido lejos del espectáculo. Además de su hogar en Bogotá, Jason mantenía una conexión profunda con Manzanares, Caldas, su lugar de origen. Allí solía regresar para reconectar con sus raíces y con la comunidad que lo vio crecer. Las visitas eran una mezcla de nostalgia y gratitud. Recorría las calles donde vendió aguacates en su juventud. Compartía tiempo con su familia extendida y, en ocasiones, participaba en actividades locales para apoyar a jóvenes talentos. Ese vínculo con su tierra le recordaba permanentemente de dónde venía y por qué su voz resonaba con tanta autenticidad. La estabilidad económica que ganó con los años le permitió invertir en proyectos personales, como mejorar la vivienda de su familia en Caldas y adquirir propiedades que aseguraran el bienestar de los suyos. Pero incluso con esos logros, mantenía un estilo de vida sencillo, alejado de los excesos. Prefería las reuniones familiares a los eventos sociales y los viajes en compañía de sus seres queridos a cualquier celebración extravagante. Cada aspecto de su vida personal reflejaba coherencia con la imagen que proyectaba en los escenarios. Un hombre trabajador, agradecido y profundamente ligado a quienes lo rodeaban. Y tal vez por eso su partida no solo dejó un vacío en la música popular, sino también en el círculo íntimo que lo acompañó silenciosamente durante años, construyendo junto a él una historia familiar tan real y cálida como las letras que interpretaba. A medida que el público recordaba su figura artística y su vida familiar, también surgía con fuerza la memoria de los comienzos de Jason Jiménez, una etapa marcada por desafíos que moldearon su carácter y lo impulsaron a convertirse en el artista que todos llegaron a conocer. Para entender la profundidad de su legado, es necesario volver a esos años iniciales en Manzanares, Caldas, donde su historia empezó a escribirse mucho antes de que su nombre resonara en grandes escenarios. Jason nació en un entorno humilde, en una región donde el trabajo diario era la base de la vida familiar. Desde muy pequeño entendió que nada llegaba sin esfuerzo. Creció rodeado de paisajes cafeteros, montañas verdes y caminos de piedra que recorría para ir a la escuela o para ayudar en las tareas del hogar. La economía familiar era limitada, y eso lo llevó a asumir responsabilidades a una edad en la que otros niños aún no pensaban en obligaciones.
Fue allí donde se forjó su disciplina, su resistencia y sobre todo su visión de futuro. Uno de los recuerdos más mencionados en sus entrevistas era su etapa como vendedor de aguacates. Con apenas 10 años, recorría las calles empinadas del pueblo ofreciendo su mercancía, aprendiendo a hablar con la gente, a negociar, a escuchar. Ese ejercicio diario no solo contribuía a la economía familiar, sino que también le enseñó a enfrentar la vida con valentía. No había días fáciles, pero siempre había una motivación interna que lo acompañaba, la ilusión de construir un camino diferente. La música apareció en su vida como un refugio natural. En las tardes, cuando terminaba sus labores, se quedaba escuchando canciones populares que sonaban en radios locales o en reuniones comunitarias. Pronto descubrió que no solo disfrutaba escucharlas, sino que también tenía la capacidad de interpretarlas con una sensibilidad particular. Sin maestros formales ni recursos para estudiar, comenzó a aprender por imitación, afinando su voz en silencio, sin imaginar que ese talento sería su llave para salir adelante. En los eventos escolares, cuando se necesitaba a alguien que cantara, él levantaba la mano sin dudar. Era tímido, pero al cantar encontraba un espacio propio, un momento en el que sus preocupaciones quedaban a un lado. Los adultos del pueblo empezaron a notar que su voz tenía algo especial, una textura que transmitía emoción y madurez pese a su corta edad. Eso le dio confianza para participar en festivales locales, en verbenas, en cualquier escenario improvisado que le permitiera compartir su talento. A pesar de esos pequeños avances, las condiciones económicas seguían siendo difíciles. Terminar los estudios, apoyar a su familia y al mismo tiempo perseguir un sueño artístico parecía para muchos una meta demasiado lejana. Pero Jason no cedió. Con el paso de los años decidió mudarse a Bogotá, impulsado por la necesidad de buscar nuevas oportunidades. El cambio no fue sencillo. La capital era un territorio complejo, competitivo y lleno de incertidumbres. Pasó por distintos trabajos, algunos más duros que otros, mientras intentaba hacerse un lugar en el ambiente musical. Sin embargo, cada obstáculo enfrentado durante la infancia se convirtió en una herramienta para resistir. La disciplina que aprendió vendiendo aguacates, la humildad de su hogar y la sensibilidad que desarrolló entre montañas y cafetales fueron la base que le permitió persistir incluso cuando la puerta del éxito parecía cerrarse una y otra vez. Esa infancia marcada por el esfuerzo no solo moldeó a un artista talentoso, sino también a un ser humano consciente de sus raíces. De ahí provenía su gratitud constante, su respeto hacia el público y su voluntad de apoyar a otros jóvenes que, como él, buscaban abrirse paso desde cero. Y quizá por eso, cuando finalmente alcanzó la fama, su historia inspiró a miles, porque recordaba, con honestidad, que su camino comenzó en un pequeño pueblo donde los sueños parecían imposibles, pero donde él decidió creer que valían la pena. A medida que el relato avanza y se entrelaza con los momentos más íntimos y los inicios difíciles de Jason Jiménez, surge de manera natural la necesidad de recorrer su biografía completa, una trayectoria construida con esfuerzo, disciplina y un talento que poco a poco encontró su espacio en la música popular colombiana. Su historia no solo explica su éxito, sino también el profundo impacto que dejó en miles de seguidores dentro y fuera del país. Jason nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, un municipio cafetero donde las tradiciones rurales y el trabajo cotidiano marcaban el ritmo de la vida. Desde pequeño estuvo rodeado de un entorno familiar humilde, pero lleno de valores que lo acompañarían para siempre. Respeto, dedicación y la convicción de que todo esfuerzo, por pequeño que fuera, construía un camino hacia adelante. Su infancia, atravesada por responsabilidades prematuras, lo hizo madurar rápido y comprender la importancia de ganarse el sustento con honestidad. Tras terminar sus primeros estudios, comenzó a involucrarse más profundamente con la música. Un territorio en el que descubrió no solo una habilidad natural, sino también una forma de expresar lo que vivía y observaba a su alrededor. Con el tiempo tomó la decisión más importante de su juventud: trasladarse a Bogotá, una ciudad que representaba tanto oportunidades como desafíos. Allí enfrentó trabajos exigentes, largas jornadas y una realidad competitiva que ponía a prueba su constancia todos los días. Su ingreso al mundo profesional de la música ocurrió de manera gradual. Empezó participando en pequeños eventos, serenatas, conciertos locales y espacios donde podía darse a conocer. Su voz, particular y expresiva, llamó la atención de productores y colegas que vieron en él a un artista con un estilo auténtico. Ese reconocimiento fue creciendo hasta llevarlo a grabar sus primeros sencillos, que, aunque modestos, abrieron la puerta a una audiencia cada vez más amplia.
A partir de allí, su carrera tomó un rumbo ascendente. El lanzamiento de Aventurero lo posicionó de manera definitiva en la escena musical, permitiéndole recorrer escenarios nacionales e internacionales. Con cada canción, Jason consolidaba una identidad artística basada en experiencias reales, letras cotidianas y un vínculo fuerte con su público. Era un artista que cantaba desde la vivencia, desde la emoción sincera, y ese aspecto lo hizo conectar profundamente con miles de personas. Además de su faceta musical, Jason desarrolló una visión empresarial que lo llevó a invertir en bienes raíces, apoyar a nuevos talentos y participar en proyectos comunitarios, especialmente en su tierra natal. Nunca se desligó de Manzanares, más bien lo convirtió en un símbolo de su trayectoria, regresando constantemente para compartir con su familia y aportar a la comunidad que lo vio crecer. Su vida personal siempre estuvo acompañada del apoyo de Sonia Restrepo y de sus hijas, quienes representaban el centro emocional de su historia. Esa combinación entre éxito artístico, esfuerzo personal y raíces familiares le dio una imagen cercana, humana y profundamente respetada en el mundo de la música popular. Así, pieza por pieza, su biografía se construyó como un testimonio de superación y autenticidad. Desde el niño que recorría las calles vendiendo aguacates, hasta el artista que llenaba estadios y emocionaba a miles, su vida se convirtió en un ejemplo del poder del trabajo constante y del valor de los sueños que se persiguen sin rendirse. Y es precisamente esa historia tan honesta y tan llena de humanidad la que sigue resonando con fuerza en quienes lo recuerdan. A lo largo de los años, la figura de Jason Jiménez no solo creció en el escenario musical, sino también en el imaginario colectivo de quienes encontraron en sus canciones un espejo de sus propias vivencias. Su biografía continuó desarrollándose con hitos que revelaban la mezcla perfecta entre instinto artístico y disciplina, un equilibrio que muy pocos logran mantener en una industria tan exigente. Con el incremento de su reconocimiento, Jason comenzó a participar en proyectos colaborativos que ampliaron aún más su visibilidad. Artistas consolidados del género lo invitaban a compartir escenario, reconociendo en él a una voz joven pero contundente, capaz de transmitir emoción con una naturalidad que capturaba al público desde el primer verso. Esa credibilidad artística lo llevó a convertirse en un referente para nuevas generaciones, quienes lo veían como un ejemplo de que el éxito es posible, aun cuando el punto de partida está lleno de limitaciones. Paralelamente, su presencia en medios de comunicación se fortaleció. Cada entrevista dejaba ver su esencia. Un artista directo, agradecido y consciente del lugar que había alcanzado. No adoptó poses ni discursos elaborados. Prefería hablar con sencillez sobre su infancia, su familia, sus luchas y los aprendizajes obtenidos en el camino. Ese estilo lo acercó todavía más a sus seguidores, quienes valoraban esa autenticidad que pocos artistas conservan con el paso del tiempo. Con el mismo compromiso que tenía hacia su música, Jason comenzó a impulsar iniciativas sociales, participó en eventos benéficos, apoyó causas locales en Caldas y mostró interés por acompañar a jóvenes talentos, especialmente a aquellos que provenían de realidades similares a las suyas. Sabía que una sola oportunidad podía cambiar una vida, porque él mismo era la prueba viviente de ello. Su crecimiento artístico también se reflejó en la evolución de su imagen. A medida que su música alcanzaba nuevos territorios, Jason adoptó un estilo más definido, profesional y cercano a la estética moderna de la música popular. Sin embargo, nunca dejó de lado su esencia campesina, esa raíz que aparecía en sus palabras, en sus gestos y en esa manera particular de interpretar que transmitía tanto fuerza como sensibilidad. Cada gira, cada presentación y cada nuevo tema fortalecían la sensación de que estaba viviendo el mejor momento de su carrera. Su equipo de trabajo lo describía como alguien incansable, siempre buscando perfeccionar detalles, planear nuevos proyectos y soñar más allá de lo evidente. Para él, la música no era solo un trabajo, era una misión, una manera de honrar sus raíces y de ofrecer a su familia un futuro más estable del que él había tenido en su infancia. La biografía de Jason, lejos de ser una línea recta, estaba llena de contrastes, del silencio de las montañas de Manzanares al bullicio de los estadios, de la venta de aguacates al éxito internacional, de la timidez juvenil al liderazgo artístico. Cada capítulo se encadenaba con el siguiente, mostrando cómo un hombre hecho a pulso logró transformar las adversidades en una historia de profunda inspiración. Y ese recorrido, tan humano y tan cercano, sigue siendo uno de los elementos que más conmueve a quienes hoy recuerdan su vida y su obra.
En este momento, mientras recordamos cada paso, cada esfuerzo y cada sueño que construyó la vida de Jason Jiménez, es imposible no sentir una profunda conexión con su historia. Detrás del artista exitoso estaba un ser humano auténtico, trabajador, lleno de ilusiones y con un corazón inmenso, que nunca olvidó sus orígenes ni a las personas que lo acompañaron en su camino. Su viaje, marcado por sacrificios, superación y amor por su familia, nos recuerda que los sueños sí se cumplen cuando se persiguen con el alma. Por eso, hoy queremos invitarte a detenerte un instante, respirar y permitirte sentir. Sentir la fuerza de su ejemplo, la nobleza de su trayectoria y la sensibilidad de un hombre que transformó adversidades en inspiración para millones. Si alguna canción de Jason te acompañó en un momento difícil, si alguna frase suya te hizo sonreír o si su historia te tocó el corazón, este es el momento de demostrarlo. Te invitamos a dejar un mensaje de apoyo, cariño o agradecimiento en los comentarios. Cada palabra cuenta, cada gesto suma y cada recuerdo que compartas se convierte en parte del homenaje vivo que todos construimos juntos. Tu voz también forma parte de esta historia. Y si este contenido te ha ayudado a conocer más la vida de Jason, a valorar su legado o simplemente te ha emocionado, no olvides dar like, compartir este video con quienes también lo admiraban y suscribirte al canal. Así podremos seguir contando historias que merecen ser escuchadas, manteniendo viva la memoria de artistas que dejaron una huella imborrable. Tu apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo, unida por el respeto, el amor y la gratitud. Gracias por estar aquí, por sentir con nosotros y por ayudar a que el legado de Jason siga brillando en cada corazón que lo recuerda.